En esta oportunidad veremos lo que es la densidad y el peso específico. Comenzaremos con lo que es la densidad absoluta. La densidad absoluta se define como la cantidad de masa que posee un cuerpo por unidad de volumen. Las unidades de medida son las siguientes. En el sistema internacional esto se mide en kilogramos sobre metro cúbico. En el sistema CGS esto se mide en gramos sobre centímetro cúbico. Y principalmente estudiaremos estos dos sistemas en esta ocasión. ¿Ya? Veamos un ejemplo de densidad. Bueno, el ejemplo que tenemos es el siguiente. Si nosotros sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen y sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Por qué es eso? Es porque si sabemos que 1000 gramos, es decir, 1 kilo de agua, se sabe que tiene un volumen de 1 litro. Es decir, 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si sabemos que 1 litro es 1 kilogramo, es decir, 1000 gramos, sabremos también que el volumen también se puede escribir como 1000 centímetros cúbicos. De esa forma, se sabe que la densidad del agua de masa 1000 gramos y de volumen 1000 centímetros cúbicos va a tener una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. De la misma forma podemos calcular la densidad del agua, pero para otro sistema. También se sabe que 1000 litros es 1 metro cúbico, que sería en el sistema internacional de medida. Entonces sabemos que 1 kilogramo, que es la masa, ¿no es cierto?, dividido por el equivalente a metro cúbico de 1 litro. Entonces sería 1 litro, sería 1 sobre 1000. Y 1 sobre 1000 son exactamente 0.001 metro cúbico. Si realizamos la división de esto va a dar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la densidad del agua, como aparece acá, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O también se puede afirmar que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico también. El otro concepto es el peso específico. El peso específico se define de la misma forma que la densidad, pero no con masa, sino con peso. También te dice que es lo que pesa un cuerpo por unidad de volumen. Entonces acá tenemos que es el peso sobre volumen. Pero de la misma forma también existe otra forma alternativa de calcular lo que es decir, la densidad por la aceleración de gravedad. Veamos un ejemplo. Si nosotros quisiéramos sacar o calcular en este caso el peso específico del agua, esto va a ser la densidad del agua, que la vimos nosotros la vimos que era 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el peso específico del agua son 9810 newton sobre metro cúbico. También nosotros podríamos calcular el peso específico de esta otra forma. Pero para ello necesitamos saber cuál es el peso de 1 kilogramo de agua. Entonces, la masa por la gravedad nos da lo que es el peso. El peso de 1 kilogramo, es decir, 1 kilogramo por la aceleración de gravedad, 981 metros sobre segundo al cuadrado, nos da 9.81 newton. Este peso que está acá nos va a ayudar a calcular lo que es el peso específico. Entonces, el peso específico del agua, vamos a decir que es el peso, 9.81 newton, sobre, ¿no es cierto?, sobre el volumen. Entonces, recién vimos que el volumen de 1 litro en metro cúbico es 0.01 metro cúbico. Entonces, el peso específico del agua también es 9810 newton sobre metro cúbico. Entonces, se ha calculado de la misma
forma como se vio anteriormente. Ahora vamos a ver un último concepto, que es lo que es la densidad relativa. La densidad relativa es la comparación de la densidad de una sustancia con la densidad, en este caso, de un líquido específico, que en este caso sería el agua. O la masa de la sustancia por la masa del agua. O el peso de la sustancia por el peso del agua. Si es sólido o líquido, se compara con el agua, un agua pura a 4 grados Celsius. ¿Ya? Aproximadamente. Y tiene un valor de 1000 kilogramos metro cúbico en el sistema internacional y 1 gramos sobre centímetro cúbico en el sistema CGS. En esta ocasión hemos dicho que para el sólido, para el líquido, es con el agua. Para un gas se compararía con lo que es el aire. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la densidad relativa de un material conocido, por ejemplo el aluminio, yo diría que sería la densidad del aluminio dividido por la densidad de esta agua, que he dicho que es pura. Para que tenga el valor de 1000 kilogramos metro cúbico tiene que ser pura y a un cierto rango de temperatura. Generalmente se coge los 4 grados Celsius, que es cuando tiene la mayor densidad posible el agua, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que la densidad del aluminio son 2700 kilogramos sobre metro cúbico. Este es en el sistema internacional, el MKS, y por la del agua también en el sistema MKS. Entonces daría que nuestra densidad relativa va a ser de 2.7. La densidad relativa no tiene unidad de medida, es un número adimensional. 2.7 sería la densidad relativa del aluminio. Esto quiere decir que el aluminio es 2.7 veces más pesado, ¿cierto?, que el agua. Ahora, si quisiéramos calcularla en otro sistema, que sería el CGS, ahora sí que es CGS, sería la densidad, que son 2.7, acá son gramos sobre centímetro cúbico, dividido por 1. Como estamos dividiendo por 1, va a quedar exactamente lo mismo, pero la diferencia es que ahora va a quedar sin unidad. ¿No es cierto? Sin unidad. Porque hemos dicho que la densidad relativa no tiene unidad de medida, es adimensional. De esta forma hemos terminado con la pequeña introducción al tema que veremos ahora a continuación. Muchas gracias.